Hola, bienvenidos a esta presentación sobre analgésicos en odontología. Hoy exploraremos los principales fármacos utilizados para el manejo del dolor en la práctica dental, su clasificación, mecanismos de acción y consideraciones clínicas. Como introducción, los objetivos de esta plática son reafirmar los conceptos, presentar efectos adversos sobre los fármacos, orientar sobre las interacciones farmacológicas y presentar información práctica para la terapéutica. La farmacoterapia en la odontología es importante porque uno de los objetivos que tenemos nosotros, además de aliviar el dolor, es prevenir las infecciones. Y esto es fundamental para el éxito de nuestros tratamientos. Los analgésicos nos van a ayudar a controlar el dolor, pero los antimicrobianos son la clave para prevenir y manejar las infecciones. En cuanto a los antimicrobianos en odontología, tenemos diferentes tipos. Sin embargo, hablaremos específicamente sobre los que tenemos afección en cavidad bucal. Los antimicrobianos son esenciales en odontología para la prevención y el tratamiento de las infecciones. Aquí en la imagen tenemos, por ejemplo, la pericoronitis, que es la principal causa de visita al dentista en pacientes entre los grupos entre los 16 y los 25 años de edad. Las infecciones de origen dental son las más frecuentes en el ser humano. El riesgo de la vida de los pacientes está asociado cuando tenemos enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, inclusive las cardiopatías. En odontología es esencial el uso de antimicrobianos para el tratamiento y la prevención de las infecciones. El cirujano dentista es muy importante que pueda reconocer cuando un paciente sobrepasa su nivel de manejo y aprenda cuándo lo debe canalizar a un centro hospitalario. Todos los pacientes con dificultad para comer, tomar agua, respirar o dormir deben referirse a un centro hospitalario para el manejo de la infección. También es importante recordar que las complicaciones del manejo de los pacientes con infecciones pueden extenderse a fascias, entre ellas el mediastino, cavidad craneal y provocar incluso osteomelitis, y estas patologías pues pudieran derivar en poner en peligro la vida de nuestros pacientes. ¿Cuándo indicamos antimicrobianos en odontología? Bueno, sobre todo cuando tenemos caries, pulpitis, abscesos periapicales. También en los casos de periodontitis, abscesos periodontales y periimplantitis, la pericoronitis que ya habíamos platicado. También infecciones odontogénicas graves, cuando tenemos pacientes con antecedentes de fiebre reumática que tienen el riesgo de tener una endocarditis y cuando realizamos una profilaxis prequirúrgica antes de algún tipo de cirugía maxilofacial, por ejemplo, o de cirugía bucal. El origen de las infecciones, pues tenemos que primero que nada identificar si es un origen odontogénico, es decir, que sea por causa de caries, pulpitis, gingivitis, abscesos periapicales, abscesos periodontales, pericoronitis o una osteitis, pero todo relacionado con algún diente. Y también hay abscesos o hay infecciones de origen no odontogénico que pudieran pues confundirnos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, como una siloadenitis, faringitis, sinusitis, otitis, quelitis angular e inclusive algunas micosis como la actinomicosis pudieran confundirse con problemas de origen dental. Entonces tenemos que siempre pues establecer imágenes radiográficas, ¿verdad? Para identificar cualquier problema dental. Los agentes causales de las infecciones básicamente pudieran ser bacterianos, como pudiera ser por bacterias de tipo aerobias, anaerobias o anaeróbicas facultativas, bacterias de origen gram positivo o de origen gram negativo, y estas pues necesitan cada uno de estos tipos de bacterias algunos antibióticos específicos. En cuanto a los agentes causales virales, tenemos virus que sean de ADN o de ARN. Y en cuanto a las infecciones de origen micótico, podrían ser de hongos del tipo unicelular o pluricelular, y dentro de ellos están los filamentosos o las levaduriformes. Aquí tenemos una imagen de un paciente, ¿verdad?, al cual le hicieron una fasciotomía por tener una infección de origen dental, esto como resultado de una extracción que no se pudo manejar adecuadamente en un paciente diabético.
Es muy importante para identificar cuál es el antibiótico o el medicamento que vamos nosotros a manejar, conocer la triada de Goodwin. Aquí tenemos a las tres esferas, ¿verdad?, que integran el sistema, como pudiera ser el sistema biológico del organismo que está enfermo, el agente patógeno y el medicamento que vamos a utilizar. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿verdad? Cómo está afectando el medicamento al sistema biológico, es decir, a nuestro paciente, y cómo actúa la farmacocinética. También tenemos que saber cómo actúa el medicamento en el agente patógeno, si éste tiene resistencia o si tiene suficiente potencia para atacarlo. Y también tenemos que ver cómo está nuestro organismo con respecto a este agente patógeno. Si nuestro organismo tiene disminución en sus defensas, el agente patógeno podrá proliferar más fácilmente y el paciente enfermar. Entonces todo esto influye, ¿verdad?, en nuestra decisión de qué medicamento utilizar para atacar esa infección. Ahora, en cuanto a las clasificaciones de los antibióticos, pues hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, con respecto a su efecto, ¿verdad? Hay medicamentos que son bactericidas, que los podemos usar para infecciones agudas, y también hay infecciones bacteriostáticas que las podemos utilizar cuando tenemos infecciones crónicas, por ejemplo. También dependiendo su actividad, ¿verdad?, o su amplitud de su efecto, podríamos clasificarlos en antibióticos de espectro amplio, mediano y reducido. Entre más amplio sea el espectro, pues es porque tenemos una infección mucho más severa. En cambio, uno reducido lo podemos utilizar cuando es un tratamiento profiláctico para prevenir que se presente una infección. Y otras características que podemos nosotros clasificar son las estructuras químicas de estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, aquí este fármaco que tenemos aquí, la molécula, ¿verdad? Es del grupo de las penicilinas, entonces dependiendo de la estructura, pues tienen algunas propiedades. En cuanto a los mecanismos de acción de los antibióticos, pues también tenemos que pensar en qué sitio es donde están actuando estos antibióticos, y ellos pueden presentar su efecto en diferentes áreas de la célula. Por ejemplo, en la pared celular, cuando es, por ejemplo, las penicilinas, todas ellas atacan las paredes celulares de las bacterias. Por eso es que para nosotros los humanos y todos los miembros del reino animal no nos provocan ningún daño, ya que nosotros no tenemos pared celular en nuestras células. Hay otros antibióticos que actúan en la membrana celular, como pudieran ser algunos de estos antimicóticos. Hay otros medicamentos que actúan en el citoplasma, como pudieran ser los macrólidos, que como su nombre lo indica, actúan en la subunidad 50S ribosomal, que es la subunidad más grande. También tenemos aminoglucósidos que actúan en la unidad pequeña, que sería la 30S, tetraciclinas, cloranfenicol. Estos medicamentos pudieran llegar a tener efectos adversos, por ejemplo, en una mujer embarazada, porque actúan en el citoplasma y en el ARN de las bacterias, pero también pudieran llegar a afectar a los seres humanos. Ahora, hay otros medicamentos que actúan sobre los ácidos nucleicos, como pudiera ser, por ejemplo, que es de uso para nosotros en infecciones severas, el metronidazol, por ejemplo, y algunos otros medicamentos como las quinolonas. Hay otros medicamentos que actúan en el ácido fólico, como pudieran ser las sulfas, ¿verdad?, que eran los antecedentes de las penicilinas, que también pudieran afectar a los seres humanos. Aquí tenemos una imagen así, digamos, un poquito más clara de dónde actúa cada uno de estos medicamentos, en cuáles subunidades es donde se presentan, y sobre todo pues los que más utilizamos nosotros son los que actúan en la pared celular bacteriana, ¿no?, donde está todo el grupo de las penicilinas, que para nosotros pues es de primera línea. Para los pacientes alérgicos, ¿verdad?, pudiéramos utilizar, por ejemplo, la eritromicina, ¿verdad?, que es un macrólido, pero pues estos ya tienen algunos efectos adversos, como por ejemplo ser hepatotóxico en estos casos. Los que actúan, por ejemplo, en la subunidad 50S, como los aminoglucósidos, estos sí pudieran darnos una toxicidad al oído, ¿verdad? Entonces pudieran provocar sordera en algunos pacientes. Y las tetraciclinas, que todos conocemos, ¿verdad?, que pues se fijan muy bien a hueso, pero pudieran tener el riesgo de provocar manchas solares, ¿verdad?, pigmentación, hiperreactividad si se acompañan con leche, y pues obviamente pues las manchas de tetraciclina que provocan amelogénesis imperfecta en las mujeres que están embarazadas cuando la consumen, o si la administramos en pacientes jóvenes, pues menores de 15 años, ¿no?
Aquí tenemos también algunas enfermedades infecciosas de origen bacteriano. Aquí tenemos una imagen y ahí está prácticamente saliendo ya a través de la fístula el exudado purulento. Entonces estas son imágenes que nosotros debemos de reconocer inmediatamente cuando llegan a nuestros consultorios. Aquí, en cuanto a la elección de los antimicrobianos, debemos de buscar cuál es la etiología. Y pues en casos, sobre todo cuando ya son pues complicados, que persisten las infecciones, es recomendable realizar un antibiograma, ¿verdad? Para ver si estas bacterias que tiene, sobre todo por ejemplo en los pacientes con enfermedades sistémicas, ya son resistentes a algunos antibióticos. Otras cosas importantes que hay que determinar serían la edad del paciente, el ASA, es decir, si tiene alguna enfermedad de tipo sistémico, ¿verdad? Que esté acompañando a su padecimiento, qué tan grave está el cuadro, lo que decíamos al principio, si el paciente ha podido comer, si el paciente ha podido tomar agua, si el paciente ha podido dormir. También es importante dónde se localiza esta lesión. Como comentamos, todo lo que drena hacia arriba pudiera llegar, ¿verdad?, a producir una meningitis, y lo que drene hacia abajo pudiera complicarse con una mediastinitis. Ahora, también tenemos que considerar qué tanto trauma le vamos a provocar a nuestro paciente, por ejemplo, en una cirugía importante, y ahí deberíamos de decidir si vamos a dar una profilaxis antibiótica. Y también a los pacientes con antecedentes de fiebre reumática debemos prevenir que se compliquen con una endocarditis bacteriana, entonces tenemos que dar una profilaxis antibiótica de igual manera. Otra cosa importante que pues lamentablemente tenemos que considerar es pues el costo, ¿verdad? Y la duración del tratamiento, así como el espectro, si es amplio o moderado el que nosotros necesitamos, qué tipo de toxicidad puede presentar y cuál es la vía de administración de preferencia para nuestros pacientes. Por ejemplo, en pacientes pediátricos, pues a veces es difícil que tomen tabletas, entonces tendremos que buscar a veces vías así como la vía inyectable, ¿verdad? Que pudiera ser intravenosa o intramuscular. También en pacientes, por ejemplo, geriátricos, tenemos que cuidar esta toxicidad, igualmente en pacientes embarazadas, para evitar pues problemas más severos, ¿no? Ahora, recordando esta clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, nosotros lo adoptamos al entorno dental, ¿verdad? Para nosotros los pacientes ideales que pudiéramos manejar serían los pacientes ASA 1, que son pacientes sanos, pacientes ASA 2, que nada más tienen una sola enfermedad sistémica, y también ahí pudiéramos incluir a las pacientes embarazadas, ¿sí? Y aquí estos los pudiéramos manejar simplemente con algunas modificaciones de tratamiento, como en este caso a lo mejor dar un antibiótico previo a un tratamiento. Pero ya los pacientes ASA 3 pues tendremos que mandarlos a algún tipo de interconsulta, ¿verdad? Para que el médico tratante nos indique si hay alguna adaptación que sea necesaria para nuestro tratamiento. Generalmente va a tener que ver también con dar algún tratamiento previo, ¿verdad? Como pudiera ser un esquema de antibiótico, o alterar, por ejemplo, el tipo de vasoconstrictor que le vamos a agregar a nuestra anestesia, y pues demás modificaciones, por ejemplo, que sean tratamientos por la mañana o por la tarde. Y ya los pacientes que sean ASA 4 y ASA 5, pues esos se dejan ya para el medio hospitalario, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla con los microorganismos más frecuentes que se encuentran en las diferentes enfermedades. Sin embargo, pues pudieran ser muchos más, ¿no? Cada vez, en cuanto se refinan las técnicas, ¿verdad? Para identificar los fármacos, pudiéramos encontrar, perdón, las bacterias, pudiéramos encontrar más de ellas. Pero aquí, pues básicamente nos damos una idea. Cuando tenemos bacterias de tipo gram positivo, ¿verdad? Con que van a reaccionar mejor, pudieran ser con penicilinas, por ejemplo. Si tenemos bacterias principalmente gram negativas, pues a lo mejor serían candidatas a usar tetraciclinas, ¿sí? Y pues dependiendo incluso si hay combinaciones, pues ya pudiéramos usar medicamentos de más amplio espectro como pudiera ser la clindamicina. También es importante, ¿verdad? Recordar las dosis, ¿verdad? Y sobre todo algunos aspectos importantes de algunos fármacos que pudieran jugar en contra de nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues todas las penicilinas, como comentábamos, en una paciente embarazada se pueden utilizar, pero si la paciente es alérgica a la penicilina, pues tendríamos que tener más cuidado, porque tendríamos que darles eritromicina que pudieran llegar a ser hepatotóxicas, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar revisar cada uno de los fármacos que vamos a administrar
administrar nosotros analgésicos, antibióticos, anestésicos, para no provocarle ningún problema a nuestro paciente. En esta tabla tenemos también algunas de las dosis que pudiéramos llegar a manejar con nuestros pacientes y pues recordar, ¿verdad? Dependiendo qué bacterias son las que están principalmente, vamos a escoger nuestros medicamentos. Aquí también sería importante hablar de las tetraciclinas que se pueden utilizar con mucha seguridad para los padecimientos que esté involucrado el tejido óseo, ¿verdad? Nada más recordar que no deben ser en pacientes embarazadas ni menores de 15 años para evitar la mielogénesis imperfecta y demás, ¿no? Hay algunos otros medicamentos importantes que se están utilizando bastante bien, muy bien tolerados, como la ciprofloxacina, que son de amplio espectro y no tienen el riesgo de la colitis que tiene la colitis pseudomembranosa aguda, ¿verdad? Que se provoca cuando utilizamos clindamicina, ¿verdad? Durante mucho tiempo. ¿Qué interacciones son importantes para nosotros? Pues principalmente recordar, por ejemplo, el metronidazol se vuelve muy tóxico si se acompaña con alcohol. Los antibióticos en general, ¿verdad? Van a disminuir el efecto anticonceptivo de los anticonceptivos orales, entonces hay que alertar a las pacientes que los utilicen de la posibilidad de quedar embarazadas si se usa esta combinación. Obviamente muchos de los antibióticos, ¿verdad? Que pudieran ser seguros en el embarazo, en la lactancia no lo son. Debemos de suspender la lactancia por el periodo que se esté administrando este medicamento para evitar que el bebé se vuelva sensible y alérgico en un futuro a algunos de estos antibióticos. También es importante pues recordar que algunos medicamentos tienen toxicidad ya sea hepática o renal, entonces siempre tenemos que revisar muy bien si nuestro paciente es ASA2, ¿verdad? Saber si no tiene cirrosis, si no tiene insuficiencia renal para cuidar qué combinación de analgésicos y en este caso pues antibióticos podemos administrar con seguridad. También algunos de los antibióticos como las tetraciclinas y las ampicilinas, amoxicilinas, pueden llegar a potencializar los efectos anticoagulantes de medicamentos como la warfarina y el dicumarol. También las combinaciones, ¿verdad? De la amoxicilina, si lo utilizamos con algunos AINES como el diclofenaco, el ketorolaco y el meloxicam, pudieran sufrir una reducción de su efecto antibiótico, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de estas combinaciones para evitar estos problemas. Ahora, en cuanto a otro tipo de enfermedades infecciosas que pudiéramos encontrar en cavidad oral, bueno, pues pudieran ser las de origen viral, ¿no? Aquí, pues la más conocida de todos, ¿verdad? Es el herpes simple tipo 1. Sin embargo, pues también sabemos que se pueden presentar en boca manifestaciones de algunos otros virus, principalmente, pues por ejemplo, el papiloma humano y pues también los pacientes que tienen inmunodeficiencia también pueden presentar algunas otras manifestaciones orales. Todos recordamos, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, pero también se puede aumentar la presencia de infecciones fúngicas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado y sobre todo también recordar que en infecciones como la hepatitis, el COVID, la influenza, la mononucleosis, pues pudieran ser muy contagiosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes para pues evitar ser presa ahí de una contaminación hacia nuestra persona o hacia otros pacientes. En cuanto a los tratamientos que pudiéramos dar para las infecciones virales, ¿verdad? Pues serían los antivirales. Principalmente pudiéramos utilizar los que son los que inhiben la síntesis del ADN, recordando siempre, ¿verdad? Que pueden presentarse toxicidad al usar estos medicamentos y aquí pudiéramos tener pues también toxicidad a los nervios, ¿verdad? También pudiéramos tener disminución en las plaquetas, disminución en la médula ósea y también pues dolor, una neuropatía periférica, ¿verdad? Aquí de los más frecuentes que podemos utilizar, ¿verdad? Pues es el aciclovir para el tratamiento del herpes bucal. Ahora, en cuanto a las otras enfermedades, pudieran estar también las de origen micótico. Aquí, pues, la principal que nosotros vamos a localizar en boca es la candidiasis, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene diferentes vertientes, la que es la aguda, crónica, la que es la pseudomembranosa, ya saben que se puede presentar así como placas blancas que se desprenden fácilmente. También tenemos las candidiasis atróficas que se presentan mucho en los usuarios de prótesis totales. Y en cuanto al tratamiento
tratamiento que pudiéramos nosotros utilizar, bueno, pues hay diferentes vertientes. De las más frecuentes, ¿verdad?, es la nistatina. Sin embargo, ya en casos severos, sobre todo cuando tenemos pacientes complicados con VIH, pues a lo mejor pudiéramos utilizar algunas otras combinaciones y aquí ya nos pudiéramos apoyar de los médicos tratantes de nuestros pacientes. Por mi parte es todo sobre los antibióticos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto. Muchas gracias.